Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Muchas gracias. Este es nuestro primer episodio del año 2025 desde Construirte. Estamos muy contentas, como siempre, de poder compartir información de valor. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el panorama inmobiliario para este año 2025, incluyendo lo bueno y lo retador que nos trae para este año. Vamos a hablar específicamente en este episodio del Quindío, pero queremos hacer un énfasis especial, como un cariñito, porque es acá en la región donde nosotros construimos, donde desarrollamos los proyectos, y por eso el día de hoy vamos a hablarles del Quindío. Traemos una gran invitada y voy a presentar e introducir a mi hermana Pilar para que ella nos dé la bienvenida a nuestra invitada especial. Hola Pili, muy buenos días o tardes para ti. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola. Muy bien, muy contenta porque es nuestro primer podcast 2025. Ya vivimos una experiencia muy gratificante el año pasado con casi 10 episodios y la memoria no me falla, donde compartimos información de mucho valor. Incluso nosotras aprendimos muchísimo también de temas importantes del negocio inmobiliario. Así que pues muy contenta de estar contigo hoy y de estar con nuestra súper invitada. Voy a introducirla, voy a presentarla, que es Milena Arango. Milena es la gerente de Camacol Quindío y aceptó la invitación a este podcast para darnos también su perspectiva desde el gremio de la construcción acerca de cómo ve el panorama para este año en términos de inversión inmobiliaria y también a nivel general. No solamente Quindío, vamos a hacerle algunas preguntitas, así que va a ser información muy nutrida. Vamos a hablar mucho de estadísticas, pero también queremos reflexionar un poco acerca de lo que vivimos en el 2024 y cómo estamos viendo pues estos primeros días de 2025. Así que Milena, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Construirte. Gracias por darnos este espacio y por todo lo que nos vas a compartir, que sé que va a ser súper valioso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Agradecerles muy especialmente a ustedes por tenernos en cuenta, por tener en cuenta a Camacol Quindío, nuestra regional del sector de la construcción. Y bueno, dispuesta acá a tener una conversación muy interesante con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias a ti, Milena. Y bueno, antes de empezar a hablar en materia, antes de entrar en materia, yo sí quiero preguntar, ¿quién es Milena? Que nos cuentes un poco quién es Milena Arango, cuál es tu rol como gerente de Camacol Quindío. Y algo muy importante que quisiera que le compartiéramos a nuestra audiencia es qué hace Camacol y por qué es tan importante dentro de todo el negocio de la construcción en Colombia, para que puedan entender las personas que están en Colombia o los que estamos fuera, para entender un poco ese rol de Camacol. Muy bien, Pilar. Bueno, yo soy Milena Arango Peláez. Soy profesional en administración de empresas con una especialización en derecho urbano. Trabajo en Camacor, la Cámara Colombiana de la Construcción Regional Quindío, desde el año 2016. Es decir, wow, ya voy a cumplir 9 años gerenciando esta regional, una regional muy especial por la calidez y la calidad de los empresarios que la conforman. Bueno, ¿qué hace la Cámara o qué es la Cámara Colombiana de la Construcción? La Cámara Colombiana de la Construcción tiene un rol fundamental
y es la promoción y la defensa de los intereses de nuestros agremiados ante diferentes estamentos, ¿cierto? Básicamente en lo que tiene que ver con la política de vivienda en el país, ¿sí? Nosotros dirigimos, coordinamos actividades asegurando que se cumplan todos los objetivos estratégicos trazados desde un orden nacional. Actuamos también como voceros del sector ante entidades o entes gubernamentales, organizaciones, medios de comunicación y defendiendo siempre, siempre los intereses de nuestros agremiados. Y muy importante es que participamos en las políticas públicas de vivienda que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de la construcción. También fomentamos las buenas prácticas, adopción de estándares dentro de la industria para mejorar calidad y sostenibilidad, capacitación, bueno, etcétera, etcétera, organización de eventos, seminarios, pero todo en torno al sector de la construcción. Oye, qué bonito, ahorita escuchándote hablar, qué bonito que ya lleves 9 años, porque yo recuerdo cuando recién entraste a Camacol, cuando recién inició Camacol Quindío, y bueno, que tenías esos desafíos tan grandes de iniciar con un reto en la región y ver hoy lo que es, ¿no? Porque es una región que se ha desarrollado muchísimo a nivel de vivienda, de nuevos proyectos, han llegado nuevos constructores. Me imagino que al principio, porque creo que éramos poquitos los que estábamos afiliados, yo no recuerdo, Patico, si estábamos afiliadas o no desde el principio, pero recuerdo que éramos poquitos y ahora creo que somos hartos, ¿no? Y somos fuertes a nivel nacional. Cuéntanos un poquito de eso, esa primera experiencia. Bueno, Pilar, para mí fue completamente retador. Yo venía de otro sector, venía de la academia, básicamente, de grandes superficies también. Entonces, para mí, ingresar a este mundo de la industria de la construcción, o sea, fue algo retador, como lo dijiste desde el principio. Y cada año, cuando yo recibo la regional, efectivamente la recibimos con 16, 18 afiliados. En este momento ya la conformamos casi 50 afiliados, de los cuales pues muchos de los que ingresaron al principio ya se han retirado, otros han ingresado y efectivamente han llegado varias constructoras de diferentes partes del país porque ven también en esta región una región de oportunidades. De pronto, a nivel regional, obviamente tenemos unos afiliados grandes con todas las posibilidades, pero a nivel nacional también somos un foco de interés para los constructores a nivel nacional. Cada año fue un año muy retador. Recuerdo en un principio me hablaban del plan de ordenamiento, me hablaban del POT, me hablaban del PBOT o el EOT, y te cuento que para mí eran palabras que yo nunca en la vida, bueno, excepto de pronto en la academia, en algún tema debimos haber visto eso, pero no era de mi interés. Hablaban de la modificación del POS de la Avenida Centenario, de los instrumentos de planificación intermedia, etcétera, etcétera. Luego, que la demanda de los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial, y yo decía, bueno, en ese entonces estaba yo en un proceso, digamos, de crecimiento dentro de la organización y sentí que con las herramientas que tenía hasta el momento no era posible yo poder ser una muy buena gerente y hacer una muy buena gestión cuando tenía, digamos que muy fortalecido la parte de interacción social, la parte comercial, la parte de gestión ante entidades, porque pues me movía en ese mundo, en la parte de innovación, gestión de proyectos, pero decía, los argumentos que tengo no van a ser suficientes para yo poder ir a hablar con total propiedad de estos temas ante medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, vi la necesidad de hacer una especialización y en ese momento, pues, Ok. la Universidad del Rosario era
en la que casi todos los que estamos en Camacol han estudiado. Entonces me incliné por allí, hice la especialización en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario y yo digo, eso fue un punto, un antes y un después, donde Total. ya empecé ya digamos que hacer una inmersión más en los temas de dónde es la génesis de las situaciones y creo que con eso he podido apoyar un poco más en todos los procesos que realmente en gestión se han venido desarrollando acá en la regional. Y has hecho una labor increíble, de verdad que te felicito porque has logrado cosas muy, muy, muy interesantes que creo que en otro podcast podremos contar, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en el panorama general del negocio inmobiliario. ¿Cómo lo ves tú como gerente de Camacol Quindío? Em, y bueno, ya le doy la palabra a mi hermana para que empiece con las preguntas de Eso rigor. estaba diciendo acá que te habías olvidado que existía. No, 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 para nada. Es que quiero, pues quería que nuestra audiencia conozca a Milena, porque más allá de su cargo y de su rol, pues hay una persona y una profesional con desafíos y con retos importantes y pues vale la pena también hacerle esa introducción a Milena para que todos entendamos pues el por qué está acá y cómo tuvo que prepararse para llegar a donde ha llegado, porque realmente sí es un rol importante y que le da mucha exposición a la región el ser un buen gerente del gremio de la construcción o no, de hacer una buena gestión o no hacerla, ¿no? Entonces por eso pues quería exaltar a Milena desde esa perspectiva, pero dale, ahora sí pregunta, dinos, Yo dinos, quiero dinos. completar algo que estás diciendo, Pili, y no por echarle flores a Milena, sino que dentro de Camacol ahí está toda la cadena de valor de la construcción. Estamos entidades financieras, estamos proveedores y constructores, y alinear todo eso para hacer realidad, digamos que, o hacer posible tantas cosas que surgen en el gremio, en el tema político, en el tema regional, en el tema local, es un gran reto. Entonces también yo me adhiero a tus felicitaciones y de verdad yo también me siento muy orgullosa que Milena sea quien nos representa acá en el Quindío en la parte de, digamos que, de agremación del sector. Bueno, Muchas Mile, ahora gracias. sí voy a entrar en materia y hacerte unas preguntas. Digamos que nosotros en este gremio siempre estamos como navegando en un barco, yo siempre lo veo así, y que hay veces que manejamos ese barco en tiempos turbulentos y otros con más calma, pero siempre estamos como preparados a revisar el entorno. Y hubo muchos cambios el año pasado en el sector y con esos cambios, ¿cuál crees tú que es la visión más importante que tiene Camacol para el sector inmobiliario y para el tema de la inversión? Bueno, es una pregunta un tanto gruesa y delicada, porque pues ya con la introducción que hiciste han sido momentos donde el sector de la construcción se encuentra en un momento de transición muy clave. ¿Por qué? Porque allí entonces convergen una mezcla de variables económicas, sociales y de política pública que están en juego, ¿cierto? Y todo este panorama sugiere una cantidad de desafíos y oportunidades para quienes forman parte de toda la industria. Es completamente estratégica, que la industria de la construcción eslabona 32 sectores de la economía y cualquier decisión que se tome alrededor de esta industria por siempre va a afectar a toda la economía en general de manera directa o indirecta, ¿cierto? Entonces, en ese orden, nosotros consideramos que este 2025 inició con muchísima expectativa, pero sabemos que uno de los factores más determinantes es el comportamiento de las tasas de interés, que por lo tanto dinamizaron, digamos que el comportamiento en el último tramo del año 2024 eh, por la disminución de las tasas, entonces dinamizó el sector y dinamizó también las ventas. Eh, tanto que
más o menos acumulamos un crecimiento del 1.7% y pensamos que va a cerrar el año cercano al 3%, o sea, para este año de 2025, ¿sí? También pensamos que para el 2025 también va a haber un impulso en el primer semestre de este año, de manera que se espera movilizar absolutamente todo el stock que tengamos en unidades disponibles para la venta. Hay unas restricciones hacia la oferta, como aquellas que se imponen por las salvaguardas que tienen algunos insumos claves, a los que se suman también todos los costos financieros, el lanzamiento de nuevos proyectos, los inicios de obra, es decir, es un escenario de política de vivienda donde estamos con muchas expectativas, esperamos que vamos teniendo certezas iniciando este año. Hay que tener en cuenta un factor muy importante y es que nosotros tenemos de parte del gobierno nacional el programa de Mi Casa Ya. Este programa es el único apoyo que tiene la industria de la construcción del gobierno, ¿cierto? Y esto es para que los hogares con unos ingresos menores accedan a vivienda nueva. Por eso se espera que este año se garanticen por lo menos 20.500 subsidios anunciados por el gobierno para el 2025, de los cuales para el departamento del Quindío estamos aspirando que podamos tener entre 2.500 y 3.000 subsidios para poder llevar a manejar este proceso y darle un final feliz. Milena, yo quiero intervenir porque sé que mi hermana tiene muchas preguntas, pero en esa parte de Mi Casa Ya, yo quiero que tú, desde tu perspectiva, desde esa parte de tranquilidad, porque ya estás tocando lo que viene para 2025 en términos de subsidios de Mi Casa Ya. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque el año pasado sale una noticia en diciembre donde suspenden el programa Mi Casa Ya, suspenden los subsidios a la tasa de interés de esos créditos de los clientes que compraron con subsidio Mi Casa Ya. Y como que el panorama se oscureció y muchos clientes incluso nos dicen, no, entonces yo ya no puedo comprar porque ya no hay subsidios de Mi Casa Ya. Y es entender que entramos a un año donde vamos a esperar que el gobierno se pronuncie para saber cómo va a hacer el programa. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Alentador por lo que nos estás adelantando? Bueno, digamos que cuando me expresé en términos de lo que estamos esperando, ¿cierto? Es porque hay algunas posibilidades de cuando tú tienes el proceso del negocio inmobiliario, ¿cierto? Cuando las personas ya están registradas o hablemos del caso puntual de la vivienda de interés prioritario, donde ya habían unas preasignaciones de subsidios si el constructor cumplía con unos requisitos y era, digamos que el avance de la construcción en un 70, luego un 60%, ¿sí? Entonces, esperaríamos que ese número de subsidios para vivienda de interés prioritario sean desembolsados en el tiempo que correspondan cuando ya se terminen estos proyectos, ¿sí? Para vivienda de interés social, dependiendo de si el gobierno tiene los recursos, había una asignación, digamos que no era preasignado, pero habían unos presupuestos para asignar 50.000 subsidios anuales, luego lo pasaron a 30.000 y finalizando el año dicen se van a entregar dependiendo de si hay recursos en Hacienda y en vivienda, ¿cierto? Pero nosotros, de todas esas posibilidades que teníamos, se está esperando que por lo menos empiecen a desembolsar pues lo que tenían pendiente, no todos los 50.000, porque ya no estamos esperando los 50.000, pero se están esperando 20.500, ¿sí? Y ojalá que para esta regional, que no ha sido muy favorecida tampoco por el gobierno nacional, esta vez puedan cumplir por lo menos con las preasignaciones para vivienda de interés prioritario y algunas de las que están pendientes de vivienda de interés social.
Otra cosa es que cuando tú hablas del panorama alentador es que dentro de las condiciones que tienen nuestros constructores, digamos que por el hecho de ser empresarios, ellos van un poco más allá, ¿sí? Ellos no se quedan en ese momento lanzando proyectos de vivienda de interés social y esperando que les lleguen el subsidio. Entonces sabemos que el programa está como vivienda de interés social, exactamente, con un tope, con unas consideraciones de impuestos a nivel nacional interesantes, entonces se saca el proyecto, pero pues ya sabiendo que el comprador puede acceder a esa vivienda aún sin tener el subsidio del gobierno por ahora. No sabemos cómo puedan venir las condiciones dependiendo de cómo vaya funcionando este año. Quiero complementar algo ahí, Mile, que hablas de los constructores y ese es, digamos que el terreno que nosotros andamos todos los días y es poder entender que el mercado inmobiliario tuvo un cambio y que ese cambio lo tenemos que asimilar todos, desde el constructor hasta el comprador de vivienda y el que lo compra por inversión. ¿A qué quiero referirme? Específicamente al tema de los subsidios y lo que hablas es intentar siempre que los cierres financieros de las personas se hagan sin subsidio de vivienda y sin decir que no se va a hacer la gestión, sino obviamente uno como inversionista intentar pagar su cuota y tener un cierre financiero con entidades bancarias que haga total el pago y si se da el subsidio de vivienda poderlo usar, pero no depender, no seguir dependiendo ni los constructores ni los inversionistas o los futuros compradores de vivienda de este tipo de subsidios por el gobierno, a no ser que pueda ser por medio de las cajas de compensación que hemos intentado hablar mucho, lo hablamos mucho desde el gremio de intentar postularse a los subsidios los subsidios de vivienda que dan las cajas de compensación y pues una, digamos que de las debilidades que tenemos nosotros en el sector Quindío es que nosotros, por no ser una caja de compensación pequeña, no contamos con tantas unidades o cantidad de subsidios de vivienda para el sector. Sin embargo, en otras ciudades y las ciudades principales, las cajas de compensación están pues obviamente preparadas y listas para dar estos subsidios de vivienda. Entonces es como tener en cuenta que no es la única opción, que no se nos cierra, digamos que el panorama o la visión por no tener subsidios de vivienda, sino que hay que entender la connotación que las cosas cambian y que nosotros nos tenemos que adherir a ese cambio, a ese gran cambio en la política de mi casa ya o las políticas de la vivienda de interés social. Siendo así, yo quería como complementar, nosotros desde el gremio de Camacol tenemos un sistema de información que se llama Coordenada Urbana, que nos da información de valor y digamos que nosotros como constructores lo usamos mucho para interpretar qué es lo que está pasando en el mercado. Con las cifras que tú tienes, no tiene que ser pues la que tengas más actualizada. ¿Qué datos podrías darnos sobre la compra y venta de vivienda nueva en el Quindío? Si tienes algo a nivel nacional que nos pueda dar como un panorama de lo que va a suceder para este año 2025. Bueno, con respecto a las cifras que podemos compartir, con respecto a los datos de Coordenada Urbana, que es un informe que se saca a nivel nacional con información de cada una de las regionales sobre el comportamiento no solamente de las ventas, sino de los lanzamientos de nuevas unidades, iniciaciones de proyectos, ventas, oferta y un último dato que son las renuncias que hemos tenido últimamente. El dato del mes de diciembre, que era el que no teníamos, tenemos unos lanzamientos, un total de lanzamientos de 84 unidades. Iniciaciones de unidades o proyectos no tuvimos. Ventas 136 unidades y una oferta de 2.091 unidades, donde las no bis son 685 y las unidades bis son de 1.406. En este orden, pues voy a permitirme compartirles un comparativo, cómo ha venido el comportamiento desde el 2017 hasta ahora con esas variables enunciadas anteriormente. Entonces, esta es, digamos que la LIBO, que se llama lanzamiento, iniciaciones, ventas y oferta, y aquí la tenemos acumulada durante todo el año. Pero en este cuadro que les voy a mostrar está la LIBO anual, donde tenemos acá
en este eje, número de unidades, y acá en este eje tenemos por años, desde el 2017 hasta el 2024. Lanzamientos, hablamos de aquellas unidades que se lanzan. Si un proyecto tiene, si ustedes tienen un proyecto con 180 unidades, entonces hablamos de 180 unidades, más no un proyecto, sino unidades, ¿de acuerdo? Iniciaciones también en color naranja, las ventas en color gris, la oferta en color morado y las renuncias en fucsia. Entonces tenemos lanzamientos. Para el año 2017 teníamos 4.931 unidades, bajamos en el 2018, seguimos bajando en 2019, 2020 bajamos a 1.854, 21, obviamente esto fue derivado por la pandemia, tuvimos un repunte de 2021, luego 2022 se sostuvo hasta el 2010, hasta el 2.572, pero aquí ya empieza a bajar a partir de 2022, 1.411 y terminamos con 1.979 unidades en 2024 de lanzamiento, ¿sí? Las iniciaciones también han tenido este mismo comportamiento. Arrancamos en el 2017 con 3.403, tuvimos una baja muy importante en el 2019, subimos en el 2020, bajamos a 2021, 2022 subimos y ya vamos en un declive a este año 2024 que terminamos con 1.288 unidades. Milena, Señora. ¿me recuerdas o nos recuerdas a todos las iniciaciones que son? ¿En qué se Las, diferencian de los lanzamientos? las iniciaciones es cuando tú lanzas un proyecto, Pilar, Sí. y tienes un porcentaje, de acuerdo con lo que acuerdes con tu fiducia, cuándo puedes lograr ese punto de equilibrio. Con ese porcentaje que ellos te dan, logras el punto de equilibrio. Cuando tú logras el punto de equilibrio, ya inicias el proyecto. Tú lanzas un proyecto, pero hasta en tanto no logras el punto de equilibrio, no inicias. Cuando inicia la construcción, es decir, cuando se Ok. empieza a hacer pues todo este movimiento de tierra e inicia la Vamos. construcción, cuando se materializa también la contratación de mano de obra, ¿sí? Ahí Esa es yo la... Es que decir, complemento a Milena y es dale, dale. cuando cumplimos el punto de equilibrio y podemos arrancar la obra, es como lo que ya de verdad dice que se van a realizar las unidades, es el inicio y el arranque de la construcción. Ok, pero entonces ya trasladando las unidades disponibles, son las unidades que quedan disponibles o que están disponibles de todos esos proyectos que inician construcción. ¿Sí? Exactamente. Entonces, para Perfecto. eso es la oferta. Todos entran entonces a oferta. Tú lanzas un proyecto, lo inicias, ¿sí? Tienes unas ventas y lo que va quedando de las iniciaciones menos las ventas es lo que va quedando en oferta. Si dentro del próximo mes inicias otras unidades, entonces ya esto ingresa a la oferta, ¿sí? Y en oferta, que está en color morado, arrancábamos en el 2017 con 4.986 unidades y en este momento estamos, pues por todas las condiciones del mercado que se han venido dando, tenemos una oferta de 2.091 unidades, ¿sí? Las Ujú. renuncias, pues también han ido, digamos que incrementaron en el 2019 por unas condiciones especiales que hubo, pero ya luego fueron disminuyendo. En el 2023 vuelven a aumentar las renuncias porque Que la son gente ya no... renuncias para contarle a nuestra audiencia que no tienen ni idea de esto. Las renuncias son cuando un comprador considera que ya las condiciones laborales o financieras no le son, digamos que favorables a la constructora donde hizo su negocio y dice yo ya la tasa de interés está muy alta o los ingresos ya no corresponden a lo que eran antes, entonces ya no puedo seguir adelante, entonces renuncia a tener ese negocio entre la constructora y él. Vale, súper claro, súper claro. Y
la oferta, para entender un poco el concepto del cuadro y podérselo explicar a nuestra audiencia, son esas unidades que quedan una vez el proyecto ya se realizó y no se han terminado de vender, o sea, ya están listas para entregar, ¿es correcto? No, la oferta es todo lo que hay en oferta. O sea, puede ser que tú Ok, tienes un proyecto de 180 unidades, pero te quedan 5 para vender, están en oferta. vale, Eso es lo entendido. que está en oferta, lo que está ya listo para vender. ¿Sí? Listo, Muy, súper claro, súper claro. muy bien. Esos son entonces los datos que nosotros tenemos en este momento, donde hemos tenido una variación importante con respecto de un año con otro, y es de respecto del 2024 con el 2017. Hemos tenido una disminución del 30.5% en lanzamientos, del 56% en iniciaciones, del 43% en ventas y del 40% en oferta. Y del año pasado, o sea, el 2024 con el 2023, tenemos una variación del 120%, digamos que el lanzamiento acá sí positivo, porque hubo unos proyectos que se lanzaron últimamente, entonces ingresaron, y negativo con las iniciaciones, 29% disminuyeron, la venta aumentó en un 18% y la oferta aumentó en un 117.6%. Milena, ¿tú cómo interpretas esas cifras eh, de cara al 2025 y de un inversionista o de un comprador que está pensando en invertir en este momento? ¿Qué interpretación le puedes dar? Yo, por mi parte, con lo que veo, entiendo que hay un repunte y que obviamente la pandemia nos afectó muchísimo, pero me sorprendió el 2021 cómo se reactivó a pesar de que seguíamos en pandemia. Y pues imagino que esto significa algo importante y en este momento se me ocurre que significó que las personas estaban empezando a hacer planeación financiera para construir su patrimonio por todo lo que suscitó la pandemia. Bueno, no sé. ¿Cómo lo ves a 2025? ¿Tú qué interpretación le das a esas cifras? En las cifras antes mencionadas, pues podemos tener algunas lecturas. Dentro de ellas, que es un sector completamente contracíclico, del cual dependen muchísimas decisiones en materia macroeconómica, y también de todas las apreciaciones o argumentaciones que tengan los gobiernos con respecto a la política de vivienda. En ese orden, pues cuando arrancamos, por ejemplo, con una oferta de casi 5.000 unidades en el 2017 y tenemos en este momento 2.091 unidades, eso habla de que con base en las situaciones que han pasado, una pandemia, un cambio de gobierno, una política de vivienda que no ha apoyado mucho, digamos que al sector, pues el gobierno simplemente, los empresarios, perdón, simplemente ellos toman algunas medidas para seguir con el negocio, pero ir migrando hacia otras soluciones. Hemos tenido también importante un dato, y es que el constructor ha migrado un poco más hacia la oferta de vivienda que no es de interés social, o sea, vivienda no bis, donde en el último, digamos que en el último periodo tuvimos unas unidades vendidas de las cuales un gran porcentaje fueron unidades no bis. Y precisamente porque las condiciones del departamento del Quindío y de nuestra ciudad están generando que ese tipo de compradores de vivienda no bis vengan acá. Entonces, hay unas condiciones macroeconómicas, pero también hay unas condiciones locales que no son beneficiosas para la industria de la construcción, y entonces hay que empezar a migrar y aprovechar estas nuevas alternativas que llegan. Y yo quiero terminar, Mile, con algo que dijiste del tema cíclico y lo que te decía del barco que andamos los constructores. Y es que nosotros también hay cosas que nos han beneficiado, digamos que después de la pandemia con unas tasas bajas bancarias
hubo un incremento muy alto en las tasas de interés que se ve reflejado en la disminución de las ventas, pero este año, con el cierre, digamos que de la inflación, que al cierre del año pasado a diciembre, tiene una cifra ya de 5,20 comparado con la de diciembre de 2023 que cerró en 9,28, vemos una tendencia que las tasas de interés también continúen bajando en este año 2025, que también es algo muy favorable para nuestro sector constructor y que no tengamos que depender de sus subsidios de vivienda, porque al tener una mejor tasa, pues las personas podemos adquirir o tener una capacidad mayor de endeudamiento para adquirir nuestros inmuebles. Entonces, por ese lado, digamos que por un tema macroeconómico, que es la inflación, que hace que las tasas de interés bajen, también es algo muy bueno para el sector. Otra cosa que quería apuntar, y lo dijiste, digamos que al final, es la migración de los proyectos o de las constructoras a no solamente realizar proyectos BIS, sino tener, digamos que, alternativas de proyectos no BIS. Y quién es la persona que se ve beneficiada con estos tipos de proyectos, siento que es una gran oportunidad al colombiano en el exterior, que obviamente hay factores súper importantes como es la depreciación del peso, la dinámica de las remesas, que yo quiero que ahorita le hablemos un poquito más ya en el sector Quindío, y que tenemos en Colombia, independientemente de lo que pasa políticamente, una economía estable que se ve reflejado si uno la compara con otros países de Latinoamérica. Entonces son ventajas que nos permiten en este año 2025 tener como una perspectiva, un panorama positivo a la inversión en inmobiliaria. Entonces, eso quería decir, para completando lo que dijiste del tema cíclico y de los números que mostraste. Algo que yo quiero complementar siendo colombiana en el exterior es que las unidades de vivienda de interés social que en este momento estén disponibles para comprar son muy atractivas para un inversionista, porque esas unidades tienen un tope máximo establecido por la ley, es decir, son unidades de vivienda baratas que no pueden pasarse de ese tope y hacen que yo pueda invertir de manera económica en un inmueble. Generalmente vienen en obra gris. Yo le hago las adecuaciones pertinentes y lo arriendo fácil porque son unidades pues que son baratas y pues se arriendan barato, pero se arriendan fácil. Entonces yo también lo veo como una oportunidad para aquellas personas que ven el Quindío como una región interesante para invertir y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, más en detalle para que tú también nos des tu perspectiva, Milena, pero yo también lo veo como una oportunidad y el hecho de tener tasas de interés más baratas sí ha reactivado muchísimo más la compra de vivienda, tanto nueva como usada, y eso es una excelente noticia. Y todo apunta a que van a seguir bajando estas tasas de interés de los créditos, entonces eso pues nos ayuda a todos, a los constructores y a los que quieren comprar vivienda indiscutiblemente, ¿no? Claro que sí, el mercado inmobiliario colombiano ha experimentado un creciente interés de compradores internacionales, tanto con nacionales residentes en el exterior como extranjeros. La combinación de estos factores pues tiene que ver mucho por algunas de las características que ustedes dijeron, pero también es el valor del metro cuadrado que tenemos acá. Eh, el, digamos que la calidad de vida que tenemos acá en el departamento del Quindío, el costo de vida que también es muy asequible, la diversidad climática que tenemos en todo el departamento del Quindío, la riqueza cultural, eh, y un poco también toda la infraestructura que se está generando, no solamente a nivel del país, sino también al nivel de la región. No toda la que nosotros quisiéramos que se desarrollara, pero bueno, digamos que los cambios positivos que hemos tenido en la ciudad han llamado mucho la atención de compradores internacionales. Qué bueno que lo dices porque el eje cafetero está de moda. Las personas Está, que quieren ir a Colombia o que conocen Colombia siempre hablan del eje cafetero claro que y sí. eso me llena de orgullo y creo que tú también lo has vivido y nosotras particularmente en nuestra constructora pues le vendemos a colombianos en el exterior y ya le estamos vendiendo a, a personas del exterior, no son Al colombianos, extranjero. son Ujú. extranjeros y eso me ha causado de verdad
alegría y curiosidad, porque hasta hace 3 años, 4 años, el extranjero no veía Colombia como un sitio para invertir, pero ahora sí lo están viendo y eso también me encanta y me alegra muchísimo. Y el Quindío, pues obviamente es uno de esos sitios. Yo he atendido varios clientes acá en España que son españoles, que tienen claro que quieren invertir en el eje cafetero. Ya nos has contado algo referente a por qué el Quindío es un destino atractivo para los inversionistas, pero sí quiero que hablemos más en detalle del tema. ¿Qué tipo de inversionistas están llegando y por qué han visto desde Camacol que es atractivo? ¿Qué te han dicho los constructores, las personas que están afiliadas a Camacol de ese perfil de inversionista y qué tipo de inversionistas están llegando? Bueno, yo creo que la dinámica del mercado con respecto al comprador de vivienda internacional, ¿cierto? En el exterior. Eh, Nosotros, como Departamento del Quindío, somos la primera regional que tiene el indicador más alto de venta a colombianos en el exterior, ¿cierto? Comparada con todas las regionales a nivel nacional. Nosotros tenemos un porcentaje del 25% de las ventas nuestras son a residentes, a colombianos no residentes, ¿sí? En segundo lugar está Magdalena con un 19%. En un tercer lugar está Antioquia con un 15% y en cuarto lugar está Bolívar con un 13%. Luego Risaralda, Bogotá, Caldas, pero mira, nosotros somos los primeros en todo Colombia en vender a colombianos no residentes. Qué bien. El- no, es una Es cifra un, maravillosa, claro que sí. sí, qué Ahora bien, bien. a extranjeros no residentes, digamos que este porcentaje pues lo tiene en más, digamos que lo aprovecha más, lo tiene más posicionado, es la regional Antioquia, ¿sí? Ellos le venden mucho, además porque ellos iniciaron con las ferias internacionales, entonces eso digamos que es una posibilidad que tienen de haberse internacionalizado desde hace muchos años que arrancaron ellos la Feria de Vivienda Internacional, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. ¿Cuál es digamos que nosotros no tenemos como tal la información de cuál es el perfil del comprador? No, y mucho menos pues si son colombianos residentes en el exterior. Sí sabemos cuál es el colombiano que reside en el exterior. Es un colombiano de nosotros, un colombiano clase trabajadora, un colombiano con ingresos promedio que le da perfectamente para comprar una vivienda de interés social y poder aprovecharla como inversión para esos productos de rentas cortas, co-living, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos unas variables que son también muy interesantes, también son con respecto al área promedio, ¿cierto? En metros cuadrados. Digamos que el que tiene mayor área, que ofrece mayor área promedio es Antioquia, con un 69% de metros cuadrados como área mínima, seguida del Quindío con un 58,9 metros cuadrados, Magdalena con un 57,8 y Bogotá con un 50,7 metros cuadrados. Estas áreas pues obviamente les gustan mucho a los compradores porque les da posibilidad de tener una familia viviendo ahí, poder tener varias opciones y varios amenities al interior de esta unidad o al interior de esta unidad de vivienda, pero también a la unidad residencial. Sabemos que cada vez las unidades se van disminuyendo en metros cuadrados, pero se van ampliando en posibilidades al interior de la unidad residencial con amenities
que les importan mucho a esos nuevos compradores, que son familias unipersonales o familias de dos mm, deportistas, caminantes, bueno, etcétera, etcétera, amantes de las mascotas, de los espacios que sean para zona pets, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las personas que están viniendo a comprar mucho y no solamente compran, vienen a comprar, sino que ya utilizan todas las posibilidades de tener familia acá que hagan los negocios por ellos o tener otras personas o de las entidades financieras que hagan todas estas diligencias por ellos. Genial, genial. También conozco personas que se han terminado quedando, que están en el exterior o que están en Bogotá y se enamoran tanto del Quindío, de su calidad de vida, de la calidez de su gente, de todos los atractivos turísticos, del clima. Es que tiene tantas bondades que al final terminan quedándose y comprando una unidad de vivienda extra para vivir, porque en la que invirtieron era para invertir, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ese puede ser el perfil del inversionista. Y si está en el exterior, con mayor razón es atractivo invertir en Colombia, porque pues con lo que vale una Cambio, unidad en Colombia, no la compran en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, claro, indiscutible. claro que sí. Entonces, Pilar, mira, si hablamos precios accesibles, el turismo de lo que tú hablabas, el crecimiento del turismo, ¿cierto? El desarrollo de la infraestructura y la calidad de vida, entonces pues ahí tenemos una combinación muy interesante del por qué las personas no solamente compran, sino que se quedan viviendo acá. Sí, así es. Es una región maravillosa. Yo amo el Quindío, lo Ujú. amo de verdad.